mientras los piratas intentan atacar los poderosos barcos de la Armada de los Estados Unidos. ¿Sabes? Esos que están armados hasta los dientes y equipados con tecnología de última generación. 6 hombres en una lancha rápida creyeron haber encontrado un blanco fácil. Identificaron varios botes pequeños. Un carguero solitario a la deriva sobre aguas tranquilas. Levantaron sus rifles y abrieron fuego. Lo que no sabían era que ese carguero, en realidad, era un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos esperándolos, preparando el terreno. Durante siglos, las aguas frente a Somalia fueron poco más que una ruta de paso para pescadores locales y el comercio internacional. Pero a principios de la década de 1990, todo se vino abajo. Cuando el gobierno central de Somalia colapsó en 1991, su extensa costa, de más de 3,000 kilómetros, quedó completamente desprotegida, sin guardacostas, sin armada, sin ninguna autoridad que hiciera cumplir las leyes del mar. Las embarcaciones extranjeras no tardaron en aprovecharse. Barcos pesqueros industriales arrasaron con los peces en aguas somalíes, devastando la forma de vida de las comunidades locales. Al mismo tiempo, empezaron a circular reportes de desechos tóxicos arrojados a lo largo de la costa. Sin un gobierno que lo impidiera, las familias pesqueras vieron cómo sus aguas eran saqueadas y contaminadas. Lo que comenzó como pescadores defendiendo sus aguas, pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Lanchas con fusiles AK-47 comenzaron a atacar cargueros que pasaban. Al principio, se hacían llamar guardacostas y exigían pagos a cambio de protección. Pero los rescates aumentaron y también las apuestas. Para mediados de los años 2000, la piratería ya no era una cuestión de supervivencia, era un negocio multimillonario. Miles de millones de dólares en comercio global cruzaban por esas mismas aguas y cada carguero desprotegido se convertía en un posible premio gordo. La desesperación se convirtió en industria y el Golfo de Adén en la ruta marítima más peligrosa del planeta. El blanco equivocado. A simple vista, la embarcación que atravesaba el Golfo de Adén aquella mañana de abril podía parecer un carguero lento y torpe. Era gris, cuadrada y enorme, exactamente el tipo de nave que los piratas somalíes habían aprendido a perseguir. Desde lejos, los 6 hombres en la lancha imaginaron millones de dólares en carga y rehenes listos para ser tomados. Pero el barco que habían divisado no era un navío mercante. Era el USS Ashland, un buque de desembarco tipo Whidbey Island de la Marina de los Estados Unidos. Puesto en servicio en 1989, el Ashland fue construido para mucho más que transporte. A plena capacidad, desplazaba más de 16,000 toneladas y transportaba infantes de marina, embarcaciones anfibias, vehículos blindados y sistemas de armas diseñados para destruir amenazas pequeñas en la superficie mucho antes de que pudieran acercarse. A bordo había marineros e infantes entrenados no solo para la guerra, sino para enfrentar cualquier situación impredecible que el mar pudiera presentar, desde misiones de rescate hasta evacuaciones, y por supuesto, enfrentamientos con piratas. Los sistemas de radar avanzados del barco y sus vigías experimentados ya habían detectado la lancha que se acercaba, mucho antes de que los piratas supieran lo que estaban persiguiendo. Los hombres en la pequeña embarcación creían ser los cazadores. En realidad, se habían topado con un depredador mucho más poderoso de lo que jamás habrían podido imaginar. El encuentro. El Golfo de Adén estaba engañosamente tranquilo esa mañana. Cielos despejados, mar en calma y una ligera bruma colgando en el horizonte. Para los 6 hombres en la lancha, parecía el día perfecto para atacar. Tenían a su objetivo en la mira y el premio aparentaba estar desprotegido. A medida que acortaban la distancia, los piratas alzaron sus rifles. El motor fuera de borda rugió, impulsándolos directamente hacia el costado de babor del Ashland. Se escucharon disparos, el estruendo de armas ligeras resonando sobre el agua. Para los atacantes, debió parecer el primer paso hacia otro día de rescate millonario. Pero en la cubierta del Ashland no hubo pánico. No era un carguero desarmado. Era un buque de guerra cargado de sensores, infantes de marina y sistemas de armas diseñados exactamente para ese momento. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Una vez que se disparara contra el buque, tenía plena autoridad para defenderse. Se dio la orden.
Los marineros apuntaron el cañón automático MK-38 Mod II estabilizado, controlado a distancia y mortalmente preciso. El arma fijó el blanco. En cuestión de segundos, 2 proyectiles de 25 mm cruzaron el agua y se incrustaron en la lancha. El efecto fue instantáneo. La pequeña embarcación estalló en llamas, el fuego avanzando rápidamente por su casco de madera. Una columna de humo se alzó hacia el cielo. Los piratas gritaron y saltaron al agua desesperados. Lo que comenzó como un ataque se convirtió en una lucha por sobrevivir. Y así, en menos de un minuto, la batalla terminó. Los cazadores se transformaron en náufragos, flotando sin rumbo a la sombra del mismo barco que creyeron poder conquistar. De la batalla al rescate. La lancha quedó destruida, pero la historia no terminó entre llamas y humo. En el agua, 6 hombres luchaban contra las olas mientras su embarcación se hundía detrás de ellos. Eran piratas, sí. Atacantes armados que acababan de disparar contra un buque de la Marina de los Estados Unidos, pero también eran seres humanos aferrándose a la vida. A bordo del Ashland, la misión cambió en un instante. Una vez neutralizada la amenaza, el entrenamiento de la tripulación pasó al rescate. Se lanzaron 2 embarcaciones inflables de casco rígido, cortando el agua rumbo a los sobrevivientes. Infantes armados estaban listos por si los hombres aún portaban armas ocultas, pero la prioridad era clara: salvar vidas. Uno por uno, los piratas fueron sacados del mar. Cada uno fue registrado, desarmado y subido al buque bajo custodia. Algunos estaban desorientados, tosiendo agua salada. Otros presentaban quemaduras por el fuego o señales de hipotermia tras la repentina inmersión. Los médicos navales actuaron de inmediato, atendiendo las heridas y estabilizando a cada hombre. Para la tripulación del Ashland, este doble rol no era nada nuevo. Estaban entrenados para combatir con precisión letal, pero también para brindar ayuda humanitaria cuando fuera necesario. En ese momento, los mismos marineros que habían disparado el cañón de 25 mm minutos antes, ahora estaban proporcionando atención médica a los mismos hombres que intentaron matarlos. El contraste era marcado, pero también reflejaba la doctrina de la Marina: neutralizar la amenaza, preservar la vida humana y hacer cumplir el derecho internacional. Una mirada más amplia. El ataque al Ashland fue dramático, pero no fue un caso aislado. En tan solo 10 días del año 2010, 3 buques de guerra distintos de la Marina de los Estados Unidos se enfrentaron a piratas somalíes. El 31 de marzo, el USS Nicholas interceptó una lancha que abrió fuego cerca de las Seychelles, capturando a 5 piratas. Días después, el 5 de abril, el USS McFall respondió a una llamada de auxilio del buque mercante Rising Sun. En ese rescate se capturaron a 10 piratas. Luego, el 10 de abril, el Ashland sumó 6 más a la lista. En menos de 2 semanas, la Marina había detenido a 21 presuntos piratas. Era una señal clara al mundo. El Golfo de Adén estaba bajo vigilancia y todo ataque sería respondido con rapidez. En ese momento, la piratería no era solo una molestia, era una crisis global. Entre 2008 y 2011, cientos de embarcaciones fueron atacadas en las aguas frente a Somalia. Los rescates pagados a grupos piratas alcanzaron cientos de millones de dólares. Algunas naves fueron retenidas durante meses, con sus tripulaciones atrapadas en condiciones deplorables mientras las negociaciones se prolongaban. La OTAN, la Unión Europea y una coalición conocida como Combined Maritime Forces establecieron patrullas en la región. La Task Force 151, una unidad multinacional dedicada a la lucha contra la piratería, se convirtió en una presencia constante. Para los marinos mercantes que cruzaban el estrecho entre el Mar Rojo y el Océano Índico, esas patrullas eran a menudo la única garantía de que alguien los estaba protegiendo. Y aún así, incluso con buques de guerra internacionales en la zona, la amenaza persistía. La piratería somalí era impredecible, despiadada y estaba arraigada en problemas mucho más profundos que ningún cañón naval podía resolver: los intereses globales. Para entender por qué marinas de todo el mundo invirtieron tantos recursos en estas aguas, basta con mirar el mapa. El Golfo de Adén
encajonado entre el Cuerno de África y la península arábiga, es una de las autopistas marítimas más transitadas del planeta. Cada año, cerca de 22,000 embarcaciones atraviesan este corredor, transportando petróleo del Medio Oriente, productos manufacturados de Asia y alimentos destinados a Europa y América del Norte. Es una arteria vital de la globalización. Bloquéala y suben los precios del combustible. Interrúmpela y las cadenas de suministro colapsan. Las economías más poderosas del mundo no pueden permitirse inestabilidad en esta zona. Por eso fragatas de la OTAN, destructores estadounidenses, patrulleras indias y buques de guerra chinos comparten estas aguas, vigilando la misma amenaza. Para los piratas, un carguero de lento avance representaba un rescate millonario. Para las familias de los marinos a bordo, cada travesía llevaba consigo la pesadilla de un posible secuestro. Algunas tripulaciones fueron encerradas durante meses, mientras sus familiares recibían llamadas desesperadas de secuestradores exigiendo dinero. Por eso incidentes como el enfrentamiento del Ashland importaban mucho más allá de una lancha en llamas. No se trataba solo de 6 hombres en un bote. Se trataba de demostrar que el mar no quedaría abandonado a la anarquía y que el comercio global sería defendido con fuerza si fuera necesario. Justicia en tierra. Una vez que los 6 hombres quedaron asegurados a bordo del Ashland, surgió la pregunta: ¿y ahora qué? Según el derecho internacional, la piratería se considera un crimen universal. Cualquier nación tiene la autoridad para detener y enjuiciar a quienes sean capturados en el mar. Pero en la práctica, el proceso rara vez es sencillo. A menudo, los presuntos piratas eran transferidos a países socios de la región como Kenia o Seychelles, donde ya existían marcos legales para procesar estos casos. Ese fue el camino que tomaron los atacantes del Ashland. Tras permanecer bajo custodia, fueron entregados a las autoridades kenianas y acusados de piratería en aguas del Océano Índico. Lo que siguió fue una larga serie de juicios y apelaciones. Algunos de los hombres recibieron sentencias de prisión prolongadas. Otros enfrentaron cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Para ellos, la apuesta de perseguir buques a través del Golfo de Adén no terminó en riquezas, sino en décadas tras las rejas. Las condenas también buscaban enviar un mensaje. Cada veredicto era una advertencia para las redes piratas de la costa somalí. Las fuerzas internacionales no solo destruirían sus embarcaciones, también los harían rendir cuentas ante la ley. Aún así, el proceso legal evidenció lo complejo que era combatir la piratería. Cada nación tenía sus propias reglas, y muchas no estaban dispuestas a asumir el peso del enjuiciamiento. Por cada grupo llevado ante la justicia, otros regresaban a la costa, libres para intentarlo de nuevo. Declive y resurgimiento. Por un tiempo, pareció que el mundo había vencido a la piratería somalí. Para 2012, el número de secuestros exitosos cayó drásticamente. Varios factores contribuyeron al declive. Las patrullas navales se volvieron constantes y agresivas, los buques mercantes empezaron a navegar en convoyes por corredores designados, y muchas empresas contrataron equipos de seguridad privados, frecuentemente exmilitares, que portaban rifles y aplicaban tácticas que los piratas no podían enfrentar fácilmente. Los riesgos para los atacantes se volvieron demasiado altos. Una lancha que antes podía generar millones en rescate, ahora tenía más probabilidades de acabar en arresto, prisión o muerte. Las bases piratas a lo largo de la costa somalí fueron atacadas, sus campamentos destruidos y sus cadenas de suministro interrumpidas. Para finales de la década de 2010, los monitores internacionales reportaron los niveles de piratería más bajos en 2 décadas. Por primera vez en años, el Golfo de Adén dejó de ser considerado la ruta marítima más peligrosa del mundo. Pero el mar siempre nos recuerda que ninguna victoria es permanente. A principios de 2024, la piratería resurgió. El buque bangladesí MV Abdullah fue secuestrado por hombres armados somalíes. Semanas después, fuerzas navales de la Unión Europea interceptaron piratas que habían atacado al Crystal Arctic en esas mismas aguas. En una operación dramática, la Marina de la India liberó un carguero y capturó a 35 piratas somalíes, la redada más grande en años.
Estos incidentes demostraron lo que los expertos llevan tiempo advirtiendo. La piratería no ha sido erradicada, solo contenida. Mientras persistan la pobreza, la debilidad gubernamental y la falta de ley en tierra firme, la tentación de cazar barcos en el mar siempre volverá. Los piratas creyeron haber encontrado una presa. En cambio, se toparon con un buque de guerra que respondió con fuego y luego con rescate. El enfrentamiento del USS Ashland sigue siendo una advertencia. El mar nunca está sin ley, y quienes lo desafíen deberán enfrentar tanto la justicia como la humanidad.